Hola, un saludo. Soy Héctor León, soy profesor de filosofía en el Instituto de Filosofía y quiero generar un video breve para hacer una introducción, vaya la expresión breve, a la filosofía latinoamericana. Sobre la filosofía latinoamericana hay infinidad de preguntas. Una primera es: ¿qué es la filosofía latinoamericana? Esta pregunta tiene tantas respuestas, no solo como filósofos, sino a partir de las muchas posibles interpretaciones que se puedan dar de ella. Podríamos decir que las respuestas las podemos englobar en dos. Para muchos la filosofía latinoamericana no existe. Hablar de filosofía latinoamericana es una imprecisión. ¿Por qué? Porque para muchos lo único que existe en América Latina es pensamiento filosófico. ¿Qué significa esto? Significa algo muy importante. Desde la perspectiva clásica, desde la perspectiva que arranca en Occidente, la lectura que hacen las posiciones occidentales de lo que sucede en América Latina suponen que no es filosofía, toda vez que la filosofía inicia en Grecia, y al iniciar en Grecia supone no solo un logos, sino un modo de hacer filosofía, un modo de pensar, el logos griego. En este sentido, se afirma que Occidente, y particularmente Grecia, nos dejó no solo el qué, sino el cómo de la filosofía. Este sería, en términos generales, un modo de entender la filosofía latinoamericana, reducida fundamentalmente a pensamiento, ¿no?, a cosmovisión. No pocas veces se le tacha justamente de esto. Una segunda postura, creo, es entender la filosofía latinoamericana como una filosofía auténtica y originaria. Pero eso supone varias cosas, entre ellas poner en su lugar a Occidente, señalando que justamente Occidente es un origen de la filosofía, no el origen de la filosofía. ¿Qué consecuencias tiene esto? Una fundamental: el reconocimiento de que en América Latina, así como en Grecia, los pueblos originarios de América Latina tuvieron preguntas. ¿Frente a qué? Frente a los problemas, frente a las exigencias que les imponía la realidad. Y frente a esas preguntas, frente a esos problemas, generaron respuestas. Si miramos las cosas desde esta perspectiva, no solo la filosofía no tendría su origen exclusivo en Grecia, sino que Grecia sería deudora de otras tradiciones previas a ella, donde la filosofía había surgido con mucha antelación. Esto supone justamente que la filosofía no se hace bajo un logos, el logos griego, el logos occidental, y que no hay un modo de filosofar, sino que hay filosofías y hay modos de filosofar. Desde esta perspectiva, entonces, lo que sucede en América Latina es filosofía, porque justamente supone una explicación racional de las cosas, de la realidad. Creo que podría ser un modo particular de entender la filosofía latinoamericana. Ahora, esta misma pregunta, ¿qué es la filosofía latinoamericana?, se puede responder también desde una perspectiva histórica. A lo largo de la historia en América Latina, esta pregunta ha generado tanta discusión, tanta polémica, que podríamos ubicar a partir de justamente en un análisis desde el siglo XVI infinidad de posturas. Para no alargar este punto, creo que un punto de referencia fundamental sería lo que sucedió en el siglo XX. En el siglo XX, particularmente a partir de la década del 13, del 10, 13, en América Latina se dio una apuesta por originalidad, por autenticidad. ¿De dónde vino eso? Eso vino como una apuesta por romper con la filosofía eurocéntrica, particularmente con la filosofía de corte positivista, ¿no?
Esta apuesta recibió un impulso profundo no solo por la crisis de la filosofía europea, sino justamente por el influjo de autores muy importantes, entre ellos, por supuesto, José Ortega y Gasset, ¿no? Con esta apuesta, esta afirmación orteguiana de que era necesario pensar la circunstancia, ¿no? Desde esa perspectiva, en América Latina se dio una apuesta por distanciarse de la filosofía occidental y apostar por la originalidad, la autenticidad. Eso supuso, entre otras cosas, una búsqueda por las fuentes, ¿no? Y muchos, particularmente Vasconcelos, encontraron en los indígenas las fuentes. Se apostó por una filosofía de corte indigenista. Esta apuesta, esta pregunta por la autenticidad va a marcar a toda la filosofía del siglo XX hasta la década de los 60, los 70, cuando llegaremos a la máxima expresión de esta búsqueda por una filosofía auténtica y originaria en la filosofía de la liberación. Pero para que esto suceda, justamente tendrán que desarrollarse cosas muy importantes, fundamentales, ¿no? Cómo asumir que justamente la filosofía que se hace en América Latina no puede desmarcarse de la filosofía occidental, de la filosofía que tiene su punto de partida, pero tampoco puede explicarse y pensarse a partir de ella, necesariamente teniendo ese referente. La filosofía de la liberación, desde mi perspectiva, fue una filosofía que podría ser catalogada como la máxima expresión de originalidad y de autenticidad filosófica en América Latina. El punto central de esta filosofía fue el tema de la libertad. Hay que entender que el contexto de la década de los 60 y los 70, donde surge esta filosofía, pues un contexto donde América Latina vive situaciones de opresión, de marginación, de exclusión. Hay toda una lectura no solo de la situación contextual, sino de la situación histórica de América Latina, que lleva a pensadores fundamentales como Juan Carlos Escanone, Enrique Dussel, Ignacio Ellacuría, Hugo Ashman, Roy, Sea y por supuesto a Augusto Salazar Bondí, a plantearse el tema de la libertad como un tema problema, ¿no? Y justamente lo que hacen es tomar esta categoría, la categoría libertad, que es una categoría de la filosofía moderna, de la filosofía eurocéntrica, pero la peculiaridad es que plantean el tema de la libertad en términos de liberación, es decir, cuando no se tiene libertad, lo que se demanda es un ejercicio de liberación. ¿Cómo ha de darse este ejercicio? Bueno, cada filósofo tendrá un modo particular de plantearlo. Es necesario entrar a cada uno de ellos para entender justamente su planteamiento. Pero lo que habrá que entender es que esta filosofía fue una filosofía situada, contextualizada, que apostó justamente por abordar los temas problemas. La herencia de esta filosofía es justamente que en América Latina sigue existiendo un conjunto de pensadores que afirman que lo que aquí hacemos es una filosofía mimética, una filosofía que sigue reproduciendo los temas problemas de Occidente, pero desde mi perspectiva, desde mi lectura, creo que eso no es del todo cierto. En América Latina, a partir justamente de este gran acontecimiento, la filosofía de la liberación, lo que hacemos es una filosofía que se hace de cara a los temas problemas, ¿no? Una filosofía que se ha desmarcado de Occidente y que para hacerse se hace a partir del diálogo con las ciencias, ¿no? Particularmente con las ciencias sociales, asumiendo que justamente no hay un logos, sino logos, que no hay un método para filosofar, sino métodos
Fundamentalmente es lo que podríamos decir por ahora, en un ejercicio considerablemente breve de introducción a la filosofía latinoamericana. Por ahora, gracias.